una de las historias más maravillosas que se puedan imaginar. La historia de Numantia, partiendo de una base, y es de la enorme simpatía que en todos nosotros despierta siempre el débil en relación con el fuerte, ¿no? Y es por eso que hemos querido establecer la analogía entre lo que ha representado la imagen de Numantia a lo largo de la historia con la figura de lo que es David frente a Goliat y, bueno, la simpatía que siempre todos sentimos hacia el débil, en definitiva, hacia David. Hemos querido comenzar por eso, además de la imagen anterior, donde se veía el cuadro excepcional, creo que todos lo tenemos en la retina, del gran pintor del 19, Alejo Vera, y luego también este cuadro, como no, de Caravaggio, que representa David venciendo y cortando la cabeza de Goliat. He de decirles que, sin embargo, estas imágenes tradicionales seguramente para muchos de nosotros dejan paso o nos han permitido trasladar, tener las sensaciones de lo que se debió producir en las batallas, en las guerras celtibéricas y en la guerra numantina, fundamentalmente cuando uno ve la gran película de Ridley Scott, Gladiator, donde efectivamente hay varios errores, seguramente de carácter histórico y también incluso arqueológico, pero las primeras escenas de la película de Ridley Scott, esa tensión que se produce en el ambiente por el enfrentamiento entre los grupos prerromanos, indígenas, en este caso galos, y las legiones romanas, yo creo que refleja muy bien el sentir, el espectáculo dramático que se debe producir en la escena que más tarde cantará Polibio en el entorno del cerco numantino. Bien, vamos a hablar de una etapa, de un momento de la historia realmente único, excepcional, que ha sido cantado por los historiadores más importantes del mundo clásico. Algunos de ellos incluso presenciaron directamente la escena y sobre todo el desenlace de Escipión, los más importantes, algunos de ellos como Polibio o como Publio Rutilio, pero hay que decir que también a lo largo de la historia clásica, la mayor parte de los historiadores relevantes se ocuparon de una manera u de otra del caso numantino, de la guerra numantina, de esa celebérrima ciudad que fue Numantia, que tuvo la capacidad de enfrentarse al verdadero imperio, al imperio romano, a través de las legiones romanas, y de ello se ocuparon Plinio, Tito Livio, Estrabón, Salustio, Ptolomeo, Publio Valerio Máximo, Mela, Lucio Anneo Floro, Apiano de Alejandría. Como vemos, la mayor parte de los historiadores de esta época lo que hace, nos da una imagen, una idea de lo que representó, de la importancia, de la celebridad que tuvo, que cobró la guerra numantina en la antigüedad. Probablemente una de las imágenes más relevantes tiene que ver con la propia figura de Cicerón. Aquí lo vemos en este cuadro de Machari, que representa la escena de la denuncia de Cicerón respecto de Catilina, pero claro, también vemos cómo, este es un busto del propio Marco Tulio Cicerón, pero también sabemos que en este debate que había en el Senado republicano, donde en ocasiones se estiraban los trastos los unos a los otros, como sucede en toda democracia, aunque sea muy incipiente, ¿verdad?, como era el caso republicano, pues hay que decir que sí se discutía de todas con los hechos numantinos y además con ese punto, en alguna medida, de reconocimiento a la celebridad y a lo que estaban haciendo los numantinos enfrentándose a ellos mismos. Es decir, que había una cierta actitud autocrítica, tanto por los historiadores como por los propios políticos de la República Romana. En esta conferencia no nos vamos a centrar principalmente en los hechos históricos y en los hechos bélicos, tanto como en lo que sucede a partir de la interpretación de estos hechos bélicos. Es sobradamente conocido que las guerras celtibéricas y más tarde numantinas, sobre todo, se basan en que los egedenses estaban intentando ampliar, reconstruir su
su muralla, Segeda, la ciudad de Segeda, que se encuentra en Mara, en la provincia de Teruel, y que justamente los numantinos les acogen dentro de su ciudad, se oponen de alguna manera, hacen frente al imperio, hacen frente al imperio romano, y eso es algo que Roma no puede consentir y que por supuesto es el hecho que da inicio a las guerras celtibéricas y más tarde numantinas. Esta guerra, que se desarrolla durante 20 años, entre el 153 y el 133 a.C., y que se inicia con la etapa de Nobilior, luego lo veremos, y concluye con el consulado de Escipión, tiene unas repercusiones realmente muy relevantes. Bien, aquí tenemos al gran personaje por parte de Roma, que es Escipión el Africano, que a partir del 133, cuando gracias al cerco que estableció sobre Numancia y consiguió derrotar, entre comillas, a Numancia, a los numantinos, se convirtió no solo en el personaje más célebre de toda Roma, sino que además de ser Escipión el Africano, añadió a su título el de Escipión el Numantino. A partir de este momento, del 133, Escipión será Escipión el Africano y Escipión el Numantino. Digo esto para que se hagan una idea de la importancia, de la relevancia de los hechos históricos en torno a Numancia, y estamos hablando de lo que era una muy pequeña ciudad enfrentándose al gran imperio, el imperio más potente en ese momento en todo el orbe. Bien, para magnificar también y para explicarnos un poco, en alguna medida, la relevancia de estos hechos de carácter bélico, tenemos que hablar de la gran cantidad de cónsules que pasaron por el territorio de la Altimeseta del Duero, desde Nobilior, que fue el primero de los cónsules que, como luego veremos, estableció su campamento en el Cerro del Talayón, en Renieblas, hasta Escipión, que fue el que finalmente consiguió tomar la ciudad de Numancia, si bien la historiografía con posterioridad nunca reconoció que conquistó Numancia en la medida en que Numancia como tal nunca se rindió, y los numantinos, como saben, pues prefirieron suicidarse, incluso tomar muerte, antes que entregarse a las huestes romanas. Un aspecto, en mi opinión, muy relevante de la trascendencia que tuvieron estas guerras numantinas en la propia Roma fue que produjo cambios sustanciales en la vida institucional y consuetudinaria de la propia Roma. Hay 4 hechos que yo destacaría. Por un lado, el hecho de que en el año 53, cuando se inician estas guerras celtibéricas, se cambia la fecha de inicio del año, es decir, pasa de ser el 15 de marzo a ser el 1 de enero, es decir, que sepamos que este cambio, ahora nosotros en el mundo occidental celebramos siempre el 1 de enero, el inicio del año, sepan ustedes que esto se debe a las guerras numantinas. De la misma manera, cambió también el modelo de leva de los soldados. Resulta que los jóvenes romanos estaban realmente atemorizados por las noticias que llegaban desde Hispania en relación con la guerra numantina, y no querían alistarse voluntariamente a través de una soldada, y es por ello que se impuso un modelo de leva obligatorio entre los jóvenes romanos. Otro tanto sucede con la declaración del día 23 de agosto como día nefasto, justamente por la gran derrota que sufrieron las legiones romanas. Y por último, se cambió incluso un sistema por el cual los cónsules rotaban cada año. Bueno, pues a partir de nuestra guerra, de la guerra numantina, justamente lo que sucede es que hay que anular esta norma legal de tal manera que los cónsules puedan repetir, porque si no, no hay manera de terminar con la resistencia de los numantinos. Bien, pues esta visión que tenemos de Numancia en el mundo clásico, cuando no existen textos propios de los hispanos, comienza a transformarse a partir de la tardoantigüedad, sobre todo a través de la figura
tanto de San Agustín como el propio historiador Paulo Orosio, que ya empiezan a dar una interpretación diferente, según la cual los numantinos serían una suerte de líderes de una sociedad hispana, cuyos valores responden en alguna medida a los valores morales que más tarde transmitirá el propio cristianismo, y de alguna manera también se rebelan como los líderes de Hispania frente a esa potencia que quiere ocuparla, y que además lo que pretende es también terminar con sus valores de libertad y realmente imponer unos valores paganos. Tanto San Agustín como su alumno Paulo Orosio, con ellos lo que pretenden de alguna manera es ensalzar el comportamiento, la actitud de estos hispanos, que será una suma de valores que explique, que justifique una larga tradición hispana que se inaugura justamente a partir de estos momentos en torno a finales del siglo IV y comienzos del siglo V después de nuestra era, después de Cristo. Bien, en la Edad Media se produce una pérdida de información respecto de la ubicación de Numancia, y por ello se produce una reubicación sorprendente que durante mucho tiempo, muchos siglos, presidió el debate y la imagen de Numancia, aunque probablemente ahora es bastante desconocido para muchas personas. Y es que Numancia se quiso atribuir su existencia, su ubicación, a la ciudad de Zamora, en concreto a un yacimiento, a un pequeño yacimiento arqueológico de época romana que existe en el entorno de la ciudad de Zamora. Y bueno, esto es sobre la base de algunos, sobre todo de los propios textos de Paulo Orosio, y también de la Itación de Bamba, donde esto realmente produce ciertos errores, mejor dicho, produce ciertos errores de interpretación sobre la ubicación de Numantia. De alguna manera se consideraba que podía estar ubicado en el entorno de Galaecia, cerca de la Lusitania. Se produce una mezcolanza también muy sorprendente que se ha producido a lo largo de toda la historia entre la figura de este gran pastor y guerrero lusitano que es Viriato, que a veces se presenta como el capitán incluso de los numantinos. Pues bien, esa mezcla dio lugar a que durante muchos siglos se planteara la ubicación, repito, de Numancia en la antigua ciudad, en la ciudad medieval de Zamora. Aquí tenemos una imagen de Zamora. Hay que decir que además de esto también se basaba en la existencia de un ladrillo que se había localizado en este lugar que he citado, y que este ladrillo, que hasta hace unos siglos se conservó, hasta el siglo XIX se conservó en la Catedral de Zamora, tenía una inscripción que decía O Numacio, se había interpretado como Numantia. Es verdad que más tarde, con el paso del tiempo, una gran figura a la que yo profeso admiración, que es don Eduardo Saavedra, el auténtico descubridor de la ubicación de Numancia, ya descubrió que no decía Numancia, sino que lo que decía era O Numacio, que quiere decir es oficina Numacio, es decir, que se trata a que era una pieza, seguramente un fragmento de una tégula, de una teja, fabricada en el taller, en la oficina de Numacio, que es un nombre que existe entre la filogenia de época romana de esta zona. Bien, Soria disputa la existencia de su Numancia como origen de la ciudad, y es sobre todo a partir del siglo XV y con el inicio del espíritu de alguna manera renacentista, con una nueva intención de revisar la historia de una manera más crítica, cuando algunas figuras, como sobre todo Antonio de Nebrija, a partir de finales del XV y en el XVI, plantean que esto no es así, que no se sujeta de ninguna de las maneras el hecho de que Numancia se encontrara en Zamora, sino que muy probablemente se encontraba en el entorno de Soria o al norte de Soria, en un pueblecito de Garray. Esta línea de defensa, estos planteamientos, son seguidos por Florián de Ocampo en el siglo XVI.
también por Ambrosio de Morales, que hace una de las investigaciones sobre los monumentos de la época más interesantes, según creo, bueno, según cree la historiografía española en general, y muy principalmente por el padre Mariana. Hay que saber que la historia general de España del padre Mariana realmente ha sido la historia oficial de nuestro país prácticamente hasta el siglo XVIII. Y en ese sentido la imagen que tenía el padre Mariana de la visión numantina es la que ha sido imperante prácticamente hasta el siglo XVIII. Hay que decir que ellos sostenían la existencia de Numancia en torno a Garay y que en paralelo se producían alguna publicación de algunos dibujos, como este es el primer mapa de Lisio, que hace un primer esquema, este esquema, donde nos explica cómo era Numancia. Aquí tienen ustedes lo que fue la ciudad fortificada, con 3 vallas a su alrededor, con 2 ríos, que se supone que fueron el Duero, el Tera y el Merdancho, que es un pequeño afluente del Duero, bueno, como el propio Tera también lo es, y llama mucho la atención cómo, si se fijan, el esquema, el planteamiento es una ciudad prácticamente medieval, donde dentro hay un edificio, que es una especie de iglesia, y en él una torre desde donde la tradición también contaba que el último niño numantino se había tirado al vacío para suicidarse antes que entregarse al romano ocupante, es decir, a Escipión, ¿no? Bien, pues esta figura de la torre, que más tarde la veremos, ya la vemos recogida aquí en esta imagen de fines del XVI, en este primer mapa que tenemos de Numancia. Bien, y bueno, otro de los lugares esenciales donde se defiende, donde se plantea la vinculación de Numancia con Soria, es la de algunos historiadores locales, principalmente Martel y Mosquera de Barnuevo, que incluso sostienen que existe una relación directa entre los numantinos, incluso el jefe de los numantinos, el capitán de los numantinos, el capitán Megara, y los 12 linajes que dan origen a la ciudad de Numancia. Pues bien, uno de esos linajes, por cierto, era el del propio Mosquera de Barnuevo. Todos los sorianos de este momento querían vincular su estirpe, su raza, directamente con los numantinos. Se sentían, en esto somos los sorianos un poco peculiares, como ya notarán, y nos sentimos casi como descendientes, no de la pata del Cid, que dicen los burgaleses, en este caso de los propios numantinos. Pues bien, es Mosquera de Barnuevo quien consigue, a través de su texto sobre la numantina, defender una vinculación directa entre la historia de Numancia y los orígenes de la propia ciudad de Soria. Bien, esta imagen se consolida de una manera literaria a partir de que el Príncipe de los Ingenios, a partir de que don Miguel de Cervantes escriba una de sus grandes obras, que es el Cerco de Numancia, que ya se representó en vida de don Miguel y que luego se ha representado durante muchísimas ocasiones, incluso en los últimos momentos del franquismo, hasta nuestro gran director Miguel Narros ha hecho una representación del Cerco de Numancia, pero se ha representado a lo largo de toda la historia, y no solo en España, sino también en Latinoamérica y en otros países, porque se trata sin duda de una obra de poco rigor histórico, pero de una gran energía desde el punto de vista teatral o dramática. Bien, aquí tienen una imagen también de la Numancia de Cervantes. En este caso vemos una representación, una ilustración, donde se contempla al joven Viriato, aquí lo tenemos, lanzándose al vacío, como decía, desde una de las torres de Numancia. Aquí vemos también al fondo otro de las torres de una especie de iglesia, ¿verdad?, que ha dibujado el ilustrador al fondo. Y bueno, esta es la imagen que a través de la obra de Cervantes se transmite, y entonces vemos cómo a partir desde el siglo, desde finales del XVI hasta todo el siglo XVIII, esta es la imagen que trasciende, una imagen muy romantizada, que tiene muy poco que ver con la realidad, aunque sorprendentemente los historiadores siempre se planteaban que había que reconstruir una historia más objetiva, que revisara las concepciones clásicas francamente muy mitológicas, ¿no? Bien, la arqueología como tal, la aproximación al lugar comienza a cambiar a finales del XVIII,
con un personaje como Juan de Loperraez, que en el lugar, estudiando sobre todo los datos que existían a partir de las fuentes clásicas, establece el lugar donde se encuentra la antigua Numancia. Y ya establece que se encuentra en un lugar conocido como Garray entonces, y en el entorno de los tres ríos que antes hemos citado, del Duero, del Tera y el Merdancho, en un promontorio que es el Cerro de la Muela, en Garray, insisto, a 6-7 kilómetros al norte de Soria, y además él hizo este primer plano de la ciudad de Numancia y también dibujó estas cercas, como se ven, las tres murallas que inicialmente se suponía que tuvo en su momento Numancia. Pero el conocimiento riguroso, digamos, arqueológicamente riguroso, de lo que sucedió en Numancia, los hechos desde el punto de vista arqueológico, arranca de la creación, a partir de la Ilustración en nuestro país, de las academias. Estas instituciones que ahora vemos un tanto obsoletas en nuestro país, y ya hablaremos de esto, sin embargo, fueron absolutamente punteras y esenciales y tienen un papel clave en la creación de una historiografía seria, rigurosa y científica en nuestro país. Aquí vemos esta imagen de la Academia de la Historia en la calle León, por cierto, edificio que construyó don Eduardo Saavedra, Moragas, que va a ser nuestro héroe, como luego vamos a poder ver. Bien, pues las academias tanto de Bellas Artes como de la Historia, y principalmente la Academia de la Historia, tuvieron un papel esencial, porque quisieron recuperar los restos de Numancia y practicar excavaciones en el Cerro de la Muela. De hecho, las primeras excavaciones que se producen son a partir de mediados del 19 y se hacen sobre todo por el apoyo de la Academia de la Historia. Si bien antes, y lo digo casi como una anécdota, un personaje sorprendente que es Juan Bautista Erro hace una serie de excavaciones muy superficiales en 1803, dando sus primeros balbuceos el siglo XIX. Este es un personaje sorprendente. Juan Bautista Erro luego fue un personaje muy relevante, primer ministro de la corte, pero él era vasco de origen y además sostenía que se producía que los primeros habitantes, los descendientes de Túbal, a su vez hijo de Noé, pues eran los vascos, y él sostenía una especie, no le suena raro, ¿no? Pues él sostenía que había una especie de cultura vasco-íbera, y por lo que realizaba excavaciones en Numancia es porque quería demostrar que el lenguaje de los numantinos era el vascuence, que, como dice textualmente en alguno de sus libros, es una lengua que con toda seguridad Dios se la dictó a los numantinos, porque no hay una lengua más bella en todo el planeta. No lo digo yo, lo dijo don Juan Bautista Erro. Tómelo como una anécdota. Bien, en el caso del romanticismo se produce un fenómeno por el cual Numancia pasa a ser, el fenómeno Numancia, el mito Numancia, pasa a ser el gran fenómeno del que se siente orgullosa la gran nación española. A partir de estos momentos, Numancia pasa a ser algo así como el elemento en el cual, a partir del cual los españoles nos consideramos a nosotros mismos como alguien realmente digno de tener en cuenta, probablemente porque estamos empezando a pasar muy malos momentos como nación, y se vuelca mucho la mirada, se mira hacia atrás, se mira mucho algunos lugares, principalmente a historias de la época clásica, como son sobre todo Numancia, insisto, pero también como las escenas que tienen que ver con Sagunto, con Viriato, con Sertorio, con los primeros mártires, Indíbil y Mandonio, este tipo de cosas que luego veremos cómo han repercutido incluso en los libros de prensa, en los libros de enseñanza media hasta hace muy poquitos años. Bien, Numancia se convierte en un fenómeno de tal magnitud a mediados del siglo XIX que incluso también desde las academias, empezando por la Academia de Bellas Artes, se comienzan a proponer que estos temas de carácter histórico, es verdad, todos sabemos que las pinturas de carácter histórico, la pintura historicista en el siglo XIX cobra una relevancia excepcional en nuestro país. Pues bien, uno de los temas principales será en todo momento Numancia.
Y en esto veremos algunas escenas realmente muy peculiares. Siempre, desde luego, la gran destrucción de la ciudad, los últimos momentos de la ciudad celtíbera, de la ciudad arevaca, y algunos momentos también en los que los numantinos, una de las escenas favoritas es cuando los numantinos perdonan la vida al cónsul Mancino, que había sido entregado por Roma para que los numantinos hicieran lo que quisieran con él, por haber firmado un pacto a espaldas del Senado romano. Pues bien, los numantinos, dando una vez más muestras de su magnanimidad, perdonaron la vida de Mancino. Esto es una escena que los historiadores, y no solo los historiadores, la inteligencia hispana de mediados del XIX lo va a tener muy presente y va a ser algo que incluso en ocasiones produce hilaridad y algunos comentarios jocosos en figuras muy relevantes como el propio Montesquieu, que se refiere a cómo los españoles se envuelven en la bandera de Numancia para defenderse del momento en el que realmente están atravesando, que no era el mejor de los momentos, con el desplome absoluto del imperio que habíamos tenido en momentos anteriores. He querido poner esta imagen, que no se ve muy bien, por cierto, del cuadro de Alejo Vera, que es el que hemos puesto al inicio, que también refleja una vez más estas escenas duras donde se ve la destrucción a partir del cerco que, como he dicho, estableció Escipión. Bien, las cosas cambian de una manera radical a partir de la llegada a Soria de un personaje sorprendente, un personaje nacido en Tarragona, un ingeniero de caminos, don Eduardo Saavedra y Moragas, cuyo primer destino es ser responsable de las obras públicas en Soria, en la demarcación de Soria. Y don Eduardo hizo muchas cosas, en muchos trabajos. Él, además de ingeniero de caminos, era arquitecto, hizo muchas cosas en Soria, en la provincia, en la ciudad también, desde desecar la laguna de Añavieja, que entonces se consideraban, había muchos proyectos, como seguramente saben muchos de ustedes, para desecar los humedales, porque se consideraban que eran focos de pestilencia, y eso también lo hizo don Eduardo Moragas, ensanchó varios lugares, varias calles en Soria ciudad, pero sobre todo hizo muchas carreteras por la provincia. Y cuando don Eduardo hacía visitas y viajes por la provincia, se encontraba en muchos sitios, se topaba con una vía romana que cruzaba casi de manera longitudinal la provincia de Soria. Él estudió, hizo su discurso de ingreso en la Academia de la Historia sobre la base de la red viaria de Hispania. De hecho, él había estudiado muy principalmente el itinerario de Antonino, se basó sobre todo en el itinerario de Antonino, y además esta denominación que utilizamos en la actualidad, por ejemplo, en el caso de la vía romana que va desde Augustóbriga hasta Usama, él la denominó la A27, por aquí por Madrid la vía que nos atraviesa es la A25. Bien, estas denominaciones son la interpretación que hizo don Eduardo Saavedra a partir del itinerario de Antonino. Bien, todo eso se lo debemos a Eduardo Saavedra, que además fue, como eran los arqueólogos en aquella época, pues de aquellos momentos, gente de verdadera erudición, que podían hablar de vías romanas, pero también del mundo árabe y de la presencia musulmana en nuestro país. Don Eduardo también hizo grandes trabajos en esa materia. Bien, y don Eduardo hizo las primeras excavaciones y el primer mapa riguroso, serio, del llano de la Horca. Aquí tenemos la imagen de sus primeras excavaciones. Él ya excavó y vio que habían restos de por lo menos 2 o 3 ciudades superpuestas, y él fue el primero que ya dijo en sus textos y en la memoria que entregó en la Academia de la Historia que aquí en este lugar se encontraba una ciudad romana superpuesta a una ciudad que entonces él ya denominaba Ibera, ¿no? La auténtica ciudad que se enfrentó a Escipión, y después se había construido una ciudad romana con posterioridad al 133 a.C. Pues bien, esta es una imagen que tenemos de lo que he dicho, de la A27, de la vía romana que él estudió y publicó en 1861. Aquí tenemos, yo creo que es aquí donde tenemos la ciudad de Soria, y esto es Numancia, exactamente. Bueno, vean ustedes que por aquí pasa la A27, toda esta línea roja
es justamente que va desde Augustóbriga, que es una ciudad que estaba en el actual Muro de Ágreda, hasta Usama, que estaba junto al Burgo. Es una ciudad, Usama, que se conserva muy bien, que se conoce bastante bien en la actualidad y que está junto al Burgo de Osma, en las afueras de la ciudad del Burgo de Osma. Bien, esto tendrá una enorme repercusión en la historia de España, desde el punto de vista también de la enseñanza secundaria. Ya lo hemos comentado con anterioridad, hemos visto esa imagen, y a partir de 1905 llega una figura a nuestro país muy sorprendente, que es Adolf Schulten, un profesor alemán, que en contacto con don Eduardo Saavedra le facilitó toda la información sobre Numancia, todos sus datos y sus diarios sobre el Cerro de la Muela, incluso le facilitó las cosas con las autoridades españolas para que consiguiera el permiso de excavación. Hay que decir que Schulten inicialmente pretendía excavar en lo que él suponía que era la circunvalación de Escipión, pero sin embargo en la primera campaña de 1905, sin que sepamos las razones, aunque podamos suponerlas, excava directamente en el Cerro de la Muela. En 1905 Schulten excava en el alto de la propia ciudad. Aquí tenemos una imagen de sus excavaciones, justamente coincidiendo con la visita de Alfonso XIII a inaugurar un monumento que existe en el alto del cerro a los héroes numantinos. Pues bien, este monumento había sido costeado por una gran figura muy relevante, que fue don Ramón Benito Aceña. Aquí tenemos un cuadro de nuestro pintor por excelencia en Soria, que es un gran pintor de fines del XIX y comienzos del XX, que es Massimino Peña, un excelente pintor en mi opinión. Y se ve a don Ramón Benito Aceña, un personaje esencial en la historia de Numancia. Don Ramón Benito, además de construir este monumento, además de que luego veremos que costea también y promueve la construcción del Museo Numantino, es la persona que recoge el malestar de la sociedad soriana con la figura de Schulten. Veremos por qué, porque esto es muy relevante. Bueno, aquí tenemos la visita de Alfonso XIII a Numancia, donde se ve tanto el monumento que se inauguraba en ese momento, que es esta especie de obelisco, como un monumento inconcluso de época de Isabel II. Bien, estos son los planos que hizo Schulten, donde trabajó con otro gran arqueólogo, Constantino Koenen, y con un topógrafo del ejército alemán, que era Lalmerer, y la verdad las topografías de Schulten hay que decir que son francamente buenas. Sin embargo, él hizo dos cosas que le generaron muchos problemas. Una, exportar a Maguncia, a Main, donde están todavía gran parte de los materiales procedentes de las excavaciones en Numancia, sin la autorización y sin el conocimiento de las autoridades españolas. Esto realmente generó un malestar, un sinsabor en la sociedad española en general, en la sociedad culta española entonces, y también en la sociedad soriana. Y don Ramón Benito Aceña, que era una persona próxima a las autoridades madrileñas, consiguió que al año siguiente fuéramos los españoles los que liderásemos las excavaciones en Numancia. Es decir, Schulten excava en 1905, coincidiendo con la inauguración de este monumento en Numancia, y al año siguiente los españoles creamos una comisión para que se investigue en Numancia. Schulten excava a partir de 1906 y hasta 1912 en todos los campamentos de la circunvalación de Escipión y también en el que él atribuye al primer cónsul, a Nobilior, que está en el Cerro del Talayón en Renieblas, ahora lo veremos, y la comisión presidida inicialmente por Eduardo Saavedra, y cuando muere Eduardo Saavedra, por un gran arqueólogo que es José Ramón Mélida, uno de los grandes arqueólogos que se ha dedicado al mundo romano en la historia de nuestro país. Bien, pues Schulten, bueno, aquí tenemos esta imagen de sus excavaciones, de cómo interpretó él las excavaciones en el campamento de Nobilior, que como digo se
se conserva en un pueblecito al norte de Garray, que se llama Renieblas. Hay que decir que este lugar, aquí los trabajos estuvieron bastante bien hechos, porque este yacimiento había sido revisado por otras figuras, incluido el propio Eduardo Saavedra, y no lo habían atribuido a restos romanos, sino que habían pensado que se trataba de antiguos apriscos de ganado, donde había sorprendentemente pues, algunos restos de arqueología romana. Es Sulten el que lo atribuye inicialmente al campamento, al gran campamento. Realmente son 3 campamentos superpuestos los que existen en el Gran Talayón. Bien, Sulten choca de manera frontal, absolutamente frontal, con un personaje, este también es un cuadro de Massimino Peña, con una figura muy curiosa, que es la del abad don Santiago Gómez Santa Cruz, que es, además de ser el abad de Soria, es el presidente de la Comisión de Monumentos y es un articulista habitual de un periódico que se llama El Avisador Numantino, como no. En Soria, a partir de fines del 19, casi todo comenzamos a denominarlo con el término numantino, se lo aplicamos prácticamente a todo. Y don Santiago Gómez Santa Cruz entra en conflicto directo con Sulten y le acusa de haber hecho interpretaciones erróneas, y a veces no sin argumentos, y sobre todo de cómo Sulten había hecho comentarios por escrito claramente despectivos hacia los celtíberos con los que él coexistía, de comienzos de siglo, incluso sus costumbres, su manera de comer, su manera de vestir, su higiene, incluso hasta su música. Bueno, yo creo que esto fue de una torpeza monumental por parte de Sulten. A partir del año 45, de hecho, él lo cambia de posición, me refiero a Sulten, y empieza a hablar en otros términos de la gente que vive en la provincia soriana, de los celtíberos de comienzos del 19, pero claro, eso es como cuando un arqueólogo como yo mismo trabajamos en Tanzania, si comenzamos a denostar la manera de comportarse de los masáis, o de cómo cantan, o de las canciones, o de la música que tienen los masáis o los Hadzabe, ¿no? Pues evidentemente implicaría una falta de respeto. Esa fue la actitud con un punto de prepotencia, con seguridad, de Adolf Sulten, que le generó muchos problemas en la sociedad soriana, y el abad fue el líder de ese movimiento poco partidario de Sulten. Aquí tenemos la figura de José Ramón Mélida. Ya he dicho que fue uno de los arqueólogos clásicos más relevantes, lo ha sido en la historia de nuestro país, y precisamente él hereda la presidencia de la Comisión para las Excavaciones en Numancia. Además es profesor catedrático de arqueología y en la Complutense, en la Universidad Central. Entonces imparte clases al que será su sucesor, que es don Blas Taracena Aguirre, que es un arqueólogo del que hablaremos ahora a continuación, porque es muy relevante. Pues bien, estas excavaciones que se prolongaron hasta el año 24 de manera continuada, esencialmente trabajaron en lo que fue la planimetría y la estratigrafía de la ciudad. Se publicaron varias memorias de excavación, varias monografías. Aquí tenemos precisamente ya la incorporación de don Blas Taracena Aguirre, que yo creo que tuvo un papel central en la elaboración de esas memorias, por lo que luego vamos a poder contemplar. Y a partir de aquí conocemos, por ejemplo, la primera planta general de la ciudad de Numancia, articulada en torno a dos grandes calles transversales y otras 20 calles aproximadamente que cruzan la ciudad. Esto es el trabajo sobre un mapa muy importante que hizo un arquitecto que se llama Manuel Aníbal Álvarez, que luego fue el constructor también del Museo Numantino. Yo creo que en estas excavaciones avanzaron muy deprisa, y cuando después los arqueólogos actuales hemos intentado revisar materiales, yo mismo cuando hice los estudios de la industria ósea numantina tuve muchas dificultades para ubicar los objetos en su posición estratigráfica. Fueron unos trabajos realmente poco cuidadosos desde el punto de vista metodológico, si bien se hacían las cosas de la manera más avanzada como se hacían en España en aquellos momentos. Hay que decir que la metodología que utilizó Mélida es la que se aplicaba entonces a Pompeya, y la denominación, por ejemplo, fue también a partir de manzanas, y esto que vemos de manzanas, la denominación era por manzanas, cada una de estas era una manzana, es el mismo modelo que se había aplicado con anterioridad en Pompeya.
Bien, los estudios que se hacen de cerámica, de la cerámica sobre todo, que es la base de la elaboración de los distintos estilos y de la distinta cronología y superposición de ciudades en Numancia, los hace fundamentalmente Taracena. La tesis de don Blas Taracena fue sobre la cerámica numantina, con unas conclusiones sobre la superposición que hoy no se sostienen, porque Taracena interpretó que las cerámicas, las famosas cerámicas polícromas, que ahora veremos, estas son imágenes, fotografías de las memorias de las excavaciones de la comisión. Pues bien, Taracena interpretó que esas cerámicas polícromas se correspondían con la Numancia que tomó Escipión, es decir, con la Numancia del siglo II antes de Cristo, y lo que ha comprobado después, lo que comprobó el propio Battenberg, luego lo veremos, y la historiografía actual es que muy probablemente estas cerámicas polícromas han sido producidas en el siglo I, es decir, con posterioridad a la toma de la ciudad de Numancia. Aquí aparecieron algunas piezas realmente celebérrimas y únicas, como son estas piezas polícromas, como este vaso, conocido como el vaso de las truchas, algunas piezas monócromas, pero realmente únicas, irrepetibles, como son estas cerámicas. En este caso en concreto es la gran olla, la gran vasija, el gran vaso de los toros, con esta decoración que todavía nos emociona. He de decirles que los niños sorianos, y yo de muy niño iba al Museo Numantino, que se conservaban las vitrinas tal y como se habían colocado cuando inauguró el Museo Alfonso XIII, pues estas piezas los niños íbamos a copiarlas, a dibujarlas, porque nos sobrecogían. Aquí tienen ustedes la cabeza de este toro, y realmente con esa cultura que existe en Numancia en torno al toro, pues siempre se ha buscado la revisión de estos elementos numantinos que a todos nos siguen en una u otra medida emocionando, ¿verdad? O, por ejemplo, esta imagen del vaso de los guerreros, que realmente es impresionante. No hay otra imagen de esta naturaleza en toda la protohistoria peninsular. Este es un conjunto, un bodegón, con algunas de las piezas polícromas, como hemos dicho, y aquí uno de los elementos más singulares. Esto pertenece a la copa de la bubilla, con esta decoración de este animal. Es un objeto realmente de una belleza excepcional, que utilizamos en el año 80 cuando creamos la Asociación de Amigos del Museo Numantino como logotipo de la asociación. Bien, se produjo tal acumulación de restos. Inicialmente se acumularon en la casa del alcalde de entonces, en Garray, que se produjo un movimiento en la ciudad de Soria para que se construyera un museo. Inicialmente este museo se iba a hacer en Garray, pero lógicamente las fuerzas vivas de la ciudad de Soria, que entonces no eran más de 15.000 habitantes con toda seguridad, pues presionaron para que esto se construyera en la ciudad, justo al lado de la dehesa. Muchos de ustedes conocen la ciudad de Soria, pues justo donde se inicia el parque público, la dehesa. Allí se ha construido, en el Paseo del Espolón, se construyó este edificio. Aquí vemos justamente la visita inaugural en 1919 de Alfonso XIII, aunque el museo se había construido, se había terminado 3 años antes, en el 16, y tenemos los planos originales de don Manuel Aníbal Álvarez, como hemos dicho, de este arquitecto que también levantó los planos de la ciudad de Numancia, de las excavaciones de Numancia. Y tenemos, cómo no, estas imágenes de cómo quedó instalado el Museo Numantino en 1919. Fíjense cómo estaban todas las cerámicas expuestas en las diferentes vitrinas, cómo estaba el cuadro del benefactor, del que costeó la construcción del Museo Numantino, don Ramón Benito Aceña, cómo tenemos al inaugurador, al monarca Alfonso XIII, y cómo tenemos, por supuesto, las esculturas tanto de don Eduardo Saavedra, el descubridor de la ciudad, como de don Benito Aceña, ¿no? Que fue Ramón Benito Aceña, que fue el costeador, insisto, el mecenas de esta operación. Bien, he querido poner esta imagen del abad Gómez Santa Cruz, que lo encontramos aquí en el centro, con José Tudela, otro erudito soriano, un gran antropólogo y un gran especialista en etnología, estudioso de las tradiciones sorianas, y este personaje, que yo creo que es esencial en la arqueología numantina, celtibérica y española,
que es Blas Taracena, en una imagen donde se les ve, desde luego, a Taracena muy joven, porque era muy joven cuando se hizo cargo de la dirección del Museo Numantino. Blas Taracena oposita al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y museólogos y anticuarios, que es como se denominaba entonces, y Blas Taracena Aguirre, que era hijo de una célebre, de una saga importante, de una de las familias más relevantes de Soria desde finales del XIX hasta comienzos del XX, se hace cargo de la dirección del Museo Numantino a partir de 1919 y además se convierte en uno de los personajes esenciales, tanto en la comisión de excavaciones en Numancia como con posterioridad en la arqueología española. A partir de le nombran director del Museo Arqueológico Nacional, ya lo había sido antes su maestro Mélida. Él hereda desde ese punto de vista la dirección del Museo Arqueológico Nacional y comienza con un proyecto esencial que es el de la Carta Arqueológica de España. El primero de los fascículos, el primero de los libros de esta Carta Arqueológica, justamente se publica en el 41, ya durante el franquismo, por parte de Blas Taracena. Después se publicaron algunos volúmenes más, aunque nunca se terminó de concluir la colección en el territorio español. Bien, hay que decir que las cosas cambian de una manera decisiva a partir de la Segunda República. Esa mirada nostálgica hacia el poderío, hacia el pasado español se transforma y figuras tan relevantes en este caso como Federico García Lorca, con su grupo de teatro La Barraca, inaugura precisamente su andadura en tierras sorianas. Visitan Numancia, aquí le tenemos, al frente del grupo La Barraca, y visitan también el Museo Numantino, pero tienen un planteamiento mucho más poético que reivindicativo de la historia de la ciudad. Esto cambia sustancialmente a partir del año 39, con el nuevo régimen surgido con el franquismo. Tenemos que la arqueología española inicialmente es mandada por un personaje como es Julio Martínez Santaolalla, que es este señor que tenemos aquí, de ideas filonazis, y la mejor prueba de ello es que le tenemos junto a Hitler, visitando la dama de Elche. Como ven, realmente a Hitler emocionado. Hitler tenía un gran interés sobre todo por el mundo visigodo y por conocer las necrópolis visigodas. Vino a España intencionalmente para visitar la necrópolis de Castiltierra, que finalmente no pudo ver, pero sí las colecciones tanto del Prado como del Museo Arqueológico Nacional, y esta es una fotografía que yo creo que fue portada en ABC o una de las páginas principales del ABC después de la Guerra Civil. Aquí tienen una imagen del papel de Numancia, de la visión de Numancia a partir del año 39. Numancia será uno de los elementos claves en las glorias patrias. España será a partir de este momento una nación en la cual los numantinos o Numancia ya era prácticamente la capital del Estado. Se intenta de alguna manera sostener que España tiene una gran antigüedad, que no es un país, no es una nación surgida a partir de la unidad territorial que generan los reyes católicos, ni siquiera a partir del Reino de Toledo, que es otra de las opciones que se plantea, sino que mucho más España hunde sus raíces en la protohistoria, mucho antes incluso de la llegada de los cartagineses y los romanos, y es en Numancia los auténticos hijos sucesores de Túbal, donde encontramos el origen de los valores propios de esta visión de España que tenía el régimen franquista. En este mundo, en este contexto, Numancia juega un papel absolutamente esencial, y la imagen de la caída de Numancia se va a repetir permanentemente en los libros de texto, desde la enciclopedia Álvarez hasta los libros de texto de secundaria de Delvives, y sobre todo hasta que empieza a haber libros más serios a finales de los 60, como los que hace pues el propio Vicens Vives, o como nos llegan desde visiones un poco más, digamos, más plurales, un poco más revisionistas, con una mirada seguramente más amplia y menos manipuladora, ¿no?
Bien, Numancia hay que decir que a la vez que estaba siendo elemento permanente de presencia en los libros de texto, sin embargo, los trabajos en la ciudad son muy escasos. Prácticamente desde los años 24 hasta el 73 no se hace prácticamente nada en el Cerro de la Muela, y es Federico Battenberg, profesor de arqueología en la Universidad de Valladolid, quien hace su tesis una vez más sobre las cerámicas indígenas de Numancia, con algunos motivos tan preciosos y tan sorprendentes como es este, que utilizó en la portada de su libro, de la edición de su tesis doctoral, pero durante todo ese tiempo Numancia no se hace prácticamente ningún trabajo, ni siquiera de consolidación. Es verdad que intervenir en Numancia siempre genera unos problemas tremendos de conciencia, porque los restos que se dejan a la luz son enormemente difíciles de conservar y de consolidar, y por eso es por lo que muchas veces algunos que hemos tenido responsabilidades en esta materia no hemos querido excavar más, siempre que no hubiera garantías absolutas de conservación. He aquí una de algunas de las imágenes de las tipologías que establece Federico Battenberg, algunos de los dibujos y de los calcos que hizo. He de decir que estos calcos al día de hoy siguen siendo francamente útiles, han sido revisados en una tesis doctoral también de Marian Arlegui, magnífica, pero en lo sustancial los trabajos de Federico Battenberg aguantan el paso del tiempo. Vean ustedes algunos elementos como este que ya mencionábamos, el vaso de los guerreros. Este es todo el desarrollo de este cuenco, realmente espectacular. Y posteriormente será el director del Museo Numantino, Juan Zozaya, en los años 69 a 71, donde realiza 2 o 3 campañas de excavación en alto del Cerro de la Muela, pero él sobre todo se centra en los niveles superficiales, en los niveles medievales, que son los que a él por su especialidad le interesaban, y no interviene tanto en los niveles inferiores, en los niveles prehistóricos, celtibéricos, arebacos y romanos. Bien, aquí tenemos un plano donde se ven las distintas intervenciones a lo largo de la historia, y se puede ver cómo Zozaya intervino justamente en esta zona del alto de la ciudad. Confesarles que esta fue mi primera participación en una campaña de excavación arqueológica cuando era un mozalbete, que prácticamente creo que tenía 11 años, y fue mi primer contacto arqueológico con la ciencia, digamos, oficial. Y he querido poner esta fotografía como homenaje a José Luis Argente, que fue un gran director del Museo Numantino. Centró su trabajo en la excavación de Tiermes, en Montejo de Tiermes. Seguro que muchos de ustedes conocen el Parque Arqueológico de Tiermes, pero no descuidó ningún otro de los yacimientos que estaban al cuidado del Museo Numantino y se ocupó con muchísimo interés de Numancia. La mayor parte de las consolidaciones que se hicieron en aquellos años fueron por iniciativa de José Luis Argente. Aquí ven ustedes, justamente he querido que se vea la ubicación de la ciudad en esta vista aérea a través de Google, para que vean también cuál es la situación actual, en muy buena medida gracias a los trabajos entonces de José Luis Argente, que murió francamente joven, y por eso he querido tener este recuerdo muy cariñoso y muy sentido, muy vivido hoy en su persona, ¿no? Bien, estas son las imágenes que puede ver el visitante en la actualidad de Numancia. Esta es la zona de las casas romanas. La mayor parte de las casas que se conservan son de época celtibérica, los trazados son de época celtibérica, si bien en época romana, a partir de la toma de la ciudad, se produce alguna ligera reestructuración de la ciudad, del trazado urbanístico, que esencialmente, insisto, es de época arevaca. Otra de las imágenes, verán ustedes, pueden fácilmente adivinar que conservar estos restos es francamente complicado, porque los edificios se construyen sobre unos rodales de guijarros en los cuales se acumulan tapial y adobes, y esto es francamente muy difícil de conservar y de consolidar. Vean los restos también de los 2 monumentos, del obelisco y el monumento inconcluso al que antes hemos hecho mención. Sin embargo, en los últimos años se ha producido algo muy importante, en mi opinión, francamente importante, y es el descubrimiento de la necrópolis. Si esto es la ciudad, la esencia de la ciudad, aquí se ha localizado
la necrópolis. La necrópolis la descubrió un joven de Garrey, un joven garreño, arqueólogo también, Fernando Morales, revisando, en búsqueda de restos en el entorno de Numancia y viendo también la enorme cantidad de lugares donde la comisión había hecho prospecciones y donde el propio Blas Taracena había hecho prospecciones en busca de la necrópolis. Nunca se había dado con ella y justamente Fernando Morales descubrió que algunos arqueólogos clandestinos, algunos saqueadores, habían saqueado tumbas celtibéricas y esto lo hizo en el año 1933 y allí han continuado las excavaciones a cargo, bajo la dirección del profesor Alfredo Jimeno, prácticamente hasta la actualidad, con unos resultados realmente muy relevantes. Aquí tenemos algunas de las piezas de los ajuares localizados en esta necrópolis claramente celtibérica. No hay ni un solo resto prácticamente de época romana. Aquí tenemos este báculo de distinción para que vean los elementos que aparecen en esta necrópolis. Y esto también ha revitalizado la vida de la ciudad. En el entorno de Garray y en Soria todos los años se celebran actividades que recuerdan, como es este caso, el enfrentamiento entre las legiones romanas y los numantinos, y de alguna manera con ello se pretende revitalizar la actividad, recordar la actividad, lo que sucedió en esta ciudad, que ha sido, como habrán podido comprobar, esencial, clave en la historia de nuestro país y que, sin embargo, en la actualidad pasa bastante desapercibida. Tan desapercibida que hace unos años incluso se produjo una gran polémica porque entre la circunvalación de Escipión y la ciudad de Soria, que dista en línea recta prácticamente 5 kilómetros, se quiso construir un polígono industrial absolutamente innecesario. Y fíjense, esto ante la indiferencia de las autoridades sorianas, castellanoleonesas, del Ministerio de Cultura, fueron las academias, la Real Academia de Bellas Artes y la Real Academia de la Historia, tanto los profesores Luzón como el profesor Almagro, quienes defendieron que esto era una auténtica atrocidad y consiguieron paralizar ese proyecto. Una vez más, Numancia venció la opresión, la tremenda, la terrible agresión que hubiera representado hacer este polígono industrial. Y por eso yo quiero terminar con esta imagen de un partido muy célebre. Yo no entiendo nada de fútbol, pero creo que fue una cosa muy célebre el que los numantinos fuimos capaces de ganar al gran equipo que es el Barcelona, 1-0, que no es poca cosa, en el Estadio de los Pajaritos. Supongo que haría muchísimo frío en un día de estos, pero con esta imagen pues yo he pretendido cerrar esta conferencia y recordando a Asteris, a Uderzo y a Agostini, para que todos por lo menos dediquemos un rato a pensar en lo que fue Numancia en el contexto de la historia de España. Muchas gracias.